Voy a leer el capítulo Audiencia Real del libro Atrapada en el Tiempo. No sé nada de francés, así que es todo un desafío. Espero pronunciar lo mejor posible. Continuamos con lo que había quedado ayer. Así que, bueno, comenzamos. Audiencia Real. La casa de Jared estaba en Rue Tremoulant. Era un barrio lujoso con casas de piedras de 3, 4 y 5 plantas que se amontonaban entre sí. De vez en cuando, una enorme mansión se erigía aislada en su propio jardín, pero, en general, un ladrón medianamente en forma hubiera podido saltar de tejado en tejado sin dificultad. Se limitó a decir Murtagh al ver la casa de Jared. Encontraré un sitio para mí. Hombre, si te pone nervioso tener un techo decente, pues debes dormir en el establo, dijo Jamie, sonriendo a su pequeño y arisco padrino. Haremos que el lacayo te traiga las gachas de avena en una bandeja de plata. El mobiliario era cómodo y elegante, aunque, como pude descubrir después, era una elegancia espartana, comparada con las casas de la nobleza y la burguesía acaudalada. Supuse que se debía al hecho de que no había una señora de la casa. Jared estaba soltero, pero no parecía sentir la falta de una esposa. Tiene un amante, por supuesto, me dijo Jamie cuando especulé acerca de la vida privada de su primo. Ah, claro, susurré. Pero ella está casada. Jared me dijo una vez que un comerciante no debe tratar con señoras solteras, pues exigen demasiado tiempo y dinero. Y si uno se casa con ellas, se termina siendo un pobre. Qué buena opinión tiene de las esposas. ¿Qué piensas de que tú te hayas casado, a pesar de todos sus útiles consejos? Jamie se echó a reír. Bueno, para empezar, yo no tengo dinero, así que no tengo mucho que perder. Y él piensa que das una buena impresión, aunque dice que tengo que comprarte un vestido nuevo. Miré la desgastada falda de terciopelo verde. Supongo que sí, dije. Dentro de poco tendré que andar envuelta en una sábana. Esta falda me empieza a apretar la cintura. Y otras partes también, añadió sonriendo mientras me miraba. ¿Has recuperado el apetito, no, Sassenach? Tonto, dije. Sabes perfectamente que Annabel McRannon tiene la forma del mango de una pala, pero yo no. Claro que no, dijo al tiempo que me miraba con aprobación. Gracias a Dios, dijo mientras me daba una palmadita en el trasero. Voy a reunirme con Jared en la bodega para revisar los libros. Luego quiere presentarme a algunos de sus clientes. ¿Estarás bien sola? Sí, por supuesto, le respondí. Exploraré un poco la casa para familiarizarme con los sirvientes. Los había visto a todos juntos al llegar la noche anterior, pero como comimos en nuestro dormitorio, solo había tratado con el lacayo que nos llevó la bandeja y con la criada que fue a correr las cortinas, preparar y encender el fuego y retirar la vacinilla. Me intimidaba un poco el hecho de estar a cargo de tantos sirvientes, pero me tranquilicé al pensar que no podía ser muy diferente a dirigir a ordenanzas y enfermeras, como ya había hecho cuando era jefa de enfermería en Francia en 1943. Tras la marcha de Jamie, me tomé mi tiempo para asearme todo lo que pude con ayuda de un peine y un poco de agua, que era lo único que tenía para acicalarme. Si Jared hablaba en serio de organizar cenas, estaba claro que necesitaría algo más que un nuevo vestido. Perdón, me olvidé de silenciar el teléfono.
En un cajón lateral de mi botiquín tenía las ramitas de sauce con que me limpiaba los dientes, y me puse a hacerlos mientras meditaba acerca de la buena fortuna que nos había llevado hasta allí. Prácticamente desterrados de Escocia, habíamos tenido que buscar un lugar para forjarnos el futuro, ya fuera de Europa o emigrando a América. Y teniendo en cuenta lo poco que le gustaban a Jamie los barcos, no me sorprendió que decidiera por Francia para empezar. Los Fraser tenían fuertes vínculos con Francia. Muchos de ellos, como el Haddad Alexander y Jared Fraser, vivían allí y rara vez visitaban su Escocia natal. Y, por lo que me había dicho Jamie, había muchos jacobitas que habían seguido a su rey en el exilio y que vivían como podían en Francia o en Italia, aguardando la restauración. Se habla mucho del tema, me había dicho, más en las casas que en las tabernas. Por eso todavía no ha ocurrido nada. Cuando el rumor llegue a las tabernas, se sabrá que va en serio. Dime, pregunté mientras observaba cómo le quitaba el polvo a la chaqueta. ¿Todos los escoceses nacen sabiendo de política o solo tú? Se echó a reír, pero se puso serio al abrir el enorme armario y colgar la chaqueta. Se veía gastada y bastante patética, colgando sola en aquel enorme espacio con aroma a cedro. Pues la verdad, Sassenach, no lo sé, pero nací entre Mackenzies y Frasers, así que no tuve mucha opción. Y no se vive un año en la sociedad francesa y 2 años en un ejército sin aprender a escuchar lo que se dice y a entender lo que realmente se quiere decir y a advertir la diferencia. Sin embargo, con los tiempos que corren, no soy el único. No existe hacendado ni campesino en las Highlands que puedan mantenerse al margen de lo que está por venir. Lo que está por venir. ¿Lo que está por venir?, me pregunté. ¿Qué sucedería, pensé, si no lográbamos nuestro propósito y se producía una rebelión armada, un intento de restaurar el trono de los Estuardos, dirigido por el hijo del rey exiliado, el príncipe Carlos Eduardo Casimiro María Silvestre Estuardo? El príncipe Carlos, susurré mirándome en el espejo de cuerpo entero. Estaba en la misma ciudad, tal vez no demasiado lejos. ¿Cómo sería? Solo podía imaginármelo como aparecía en su retrato histórico, un joven atractivo y algo afeminado de alrededor de 16 años, con suaves labios rosados y pelo empolvado. O como aparecía en los cuadros, una versión más robusta, blandiendo una espada mientras descendía de un bote en la costa de Escocia. Una Escocia que arruinaría y devastaría al intentar recuperarla para su padre y para sí. Condenado al fracaso, lograría suficiente apoyo para dividir el país y conducir a sus seguidores a una guerra civil con un final sangriento en Culloden. Después huiría a Francia, pero sus enemigos se vengarían con quienes permanecieran en Escocia. Y estábamos en Francia para prevenir ese desastre. Parecía increíble pensarlo en medio de la paz y el lujo de la casa de Jared. ¿Cómo se impedía una rebelión? Bueno, si las insurrecciones empezaban en las tabernas, tal vez podían impedirse en las cenas. Me encogí de hombros ante el espejo y bajé a conocer al cocinero. El personal, que al principio me miraba con desconfianza y temor, pronto se dio cuenta de que no pensaba interferir en su trabajo, y se relajó hasta adquirir una actitud de cautelosa amabilidad. Al principio, aturdida por el cansancio, pensé que
había por lo menos 12 sirvientes alineados en el vestíbulo esperando a ser inspeccionados. De hecho, había 16, incluyendo al cochero, al mozo de cuadra y al cuchillero, a los que no había visto entre el revuelo general. Me impresionó aún más el éxito que Jared tenía en los negocios hasta que me enteré de cuánto se pagaba el servicio: un par de zapatos nuevos y 2 libras por año a los lacayos, algo menos a las criadas y pinches de cocina y un poco más a personajes eminentes como Madame Bonnet, la cocinera, y el mayordomo Magnus. Mientras me familiarizaba con la vida doméstica y me enteraba de las habladurías de las doncellas, Jamie salió con Jared para visitar clientes, reunirse con proveedores y prepararse para asistir a su majestad, mediante las conexiones sociales que pudieran resultar de valor a un príncipe en el exilio. Entre los invitados a nuestra cena encontraríamos a nuestros aliados o a nuestros enemigos. ¿Saint-Germain?, pregunté al oír el nombre conocido en medio de la cháchara de Marguerite, que estaba lustrando el suelo de madera. ¿El conde de Saint-Germain? Oui, madame. Era una muchacha pequeña y regordeta, con un rostro extrañamente plano y ojos saltones que le hacían parecer un rodaballo. Sin embargo, era amable y estaba ansiosa por complacer. Frunció la boca hasta formar un pequeño círculo, augurando un cotilleo verdaderamente escandaloso, así que traté de parecer interesada por lo que iba a contar. El conde, madame, tiene una muy mala reputación, sentenció. Como esto sucedía, según Marguerite, con casi todos los que acudían a las cenas, arqué las cejas a la espera de más detalle. «Ha vendido su alma al diablo», me dijo, bajando la voz y observando a su alrededor, como si el caballero pudiera estar acechando tras la chimenea. Celebra misas negras en las que se comparte la sangre y la carne de niños inocentes entre los malditos. Bonito personaje nos hemos buscado como enemigo, pensé. Todo el mundo lo sabe, madame, me aseguró Marguerite. Pero no importa, las mujeres están locas por él. Donde quiera que vaya, se tiran a sus pies. Claro que es rico. Evidentemente, esta última afirmación bastaba para comprender, si no para justificar, el hecho de que bebiera sangre y comiera carne humana. Muy interesante, dije. Creía que Monsieur Lecomte era competidor de Monsieur Jared. ¿No es importador de vinos también? ¿Para qué lo invita Monsieur Jared? Marguerite levantó la mirada de su tarea y se echó a reír. Pero, madame, para que vea que Monsieur Jared puede servir el mejor Beaune con la comida. Le cuenta que acaba de adquirir 10 barriles y cuando termina la comida le regala una botella. Ya veo, dije sonriendo. ¿Y Monsieur Lecomte también invita a cenar a Monsieur Jared? Marguerite asintió con el pañuelo blanco agitándose por encima de la botella de aceite y el trapo. Claro que sí, madame, pero no tan a menudo. Con fortuna, el conde de Saint-Germain no estaba invitado aquella noche. Cenamos en familia para que Jared diera a Jamie los últimos detalles antes de su marcha. De ellos, el más importante era el lever del rey de Versalles. Ser invitado a presenciar el lever del rey era una prueba de que se era merecedor de su apoyo y protección, según nos explicó Jared. No para ti, muchacho, aclaró, sino para mí. El rey quiere asegurarse de que regresaré de Alemania, o por lo menos Duvernay,
el ministro de Finanzas. Los últimos impuestos fueron un golpe terrible para los mercaderes y muchos de los extranjeros partieron con malas consecuencias para el tesoro real, como podrás imaginarte. Hizo una mueca al pensar en impuestos, frunciendo el entrecejo a la ángula que se sostenía su tenedor. Tengo intenciones de partir el próximo lunes. Solo espero tener noticias de que Wilhelmina ha llegado bien a Calais. Después me iré. Jared tomó otro bocado e hizo un gesto a Jamie, hablando con la boca llena. Sé que dejo el negocio en buenas manos. No es eso lo que me preocupa. Pero podríamos hablar un poco de otros temas antes de que me vaya. He arreglado con el conde mariscal que iremos juntos a Montrand dentro de 2 días para que presentes tus respetos a la Alteza el príncipe Carlos Estuardo. Sentí una repentina sensación de emoción en la boca del estómago e intercambié una rápida mirada con Jamie. Este asintió como si aquello no fuera nada alarmante, pero cuando me miró noté que tenía los ojos brillantes. Así que aquel era el inicio. Su Alteza lleva una vida retirada en París, decía Jared, mientras juntaba las últimas ángulas, resbaladizas por la mantequilla en la esquina del plato. No sería conveniente que apareciera en sociedad, a menos que el rey lo reciba en forma oficial, de modo que casi nunca abandonaba su residencia, y recibe a muy pocas personas, solo los que lo apoyan a su padre y acuden a presentarle sus respetos. Eso no es lo que he oído, dije. ¿Cómo? 2 pares de ojos sorprendidos se volvieron hacia mí. Jared dejó el tenedor, abandonando la última ángula a su suerte. Jamie me miró arqueando una ceja. ¿Qué has oído, Sassenach? ¿Y de boca de quién? De los sirvientes, respondí, concentrándome en mis propias ángulas. Al ver la expresión seria de Jared, consideré por primera vez que quizás no era lo más apropiado andar chismorreando con la servidumbre. Bueno, pues al diablo, pensé con rebeldía, no tenía tanto que hacer. La criada me ha dicho que Su Alteza el Príncipe Carlos ha estado visitando a la princesa Louise de la Tour de Rohan, dije, pinchando una sola ángula con el tenedor y masticando lentamente. Estaban deliciosas, pero resultaba bastante desconcertante tragárselas enteras, como si la criatura siguiera viva. Tragué con cuidado. Hasta entonces todo bien. En ausencia del marido de la señora, añadí delicadamente. Jamie me miró divertido. Jared estaba horrorizado. ¿La princesa de Rohan? Preguntó. María Louise Ernest Jean de la Tour Auvergne. La familia de su marido está muy unida al rey. Se frotó los labios dejando un brillo mantecoso alrededor de su boca. Eso podría ser muy peligroso, susurró como para sí. Me pregunto si el pequeño loco, pero no. Espero que tenga un poco de sentido común. Debe ser la inexperiencia. No ha tenido mucha vida social y las cosas son diferentes en Roma. Sin embargo, cesó de susurrar y se volvió a Jamie con decisión. Esa será tu primera tarea al servicio de su majestad. Tenéis casi la misma edad, pero tú tienes la experiencia y la sensatez de la época en que viviste en París. Sin contar con mi entrenamiento, claro, sonrió brevemente a Jamie. Puedes hacerte amigo de Su Alteza, allanar su camino con los hombres que le serán útiles, a la mayoría de los cuales ya has conocido, y explicarle a Su Alteza,
con todo el tacto que puedas, que la galantería mal dirigida puede hacer mucho daño a su padre. Jamie asintió abstraído. Era evidente que pensaba en otra cosa. ¿Y tu criada, Sassenach, cómo está enterada de las visitas de su Alteza? No sale más que una vez por semana para ir a misa, ¿no? Negué con la cabeza y tragué un bocado para poder responder. Por lo que sé, ella se enteró por el cuchillero, que lo oyó del caballerizo, a quien se lo había dicho el mozo de cuadra de la casa vecina. No sé cuántas personas más hay en el medio, pero la casa de los Rohan está a 3 puertas de la nuestra. Me imagino que la princesa ya lo sabrá todo acerca de nosotros, añadí divertida. Es decir, si habla con su pinche de cocina. Las señoras no chismorrean con sus criadas, dijo Jared, con frialdad. Miró a Jamie como conminándolo a controlar más a su esposa. Pude ver cómo Jamie torcía la boca, pero se limitó a sorber su montrachet y pasó a discutir la última empresa de Jared, un cargamento de rom que venía de camino desde Jamaica. Cuando Jared hizo sonar la campanilla para que se retiraran los platos y trajeran el coñac, salí. Jared disfrutaba de unos enormes puros negros con su coñac, y yo tenía el presentimiento de que, aunque las hubiera masticado cuidadosamente, las angulas que había comido no le sentarían bien el humo. Me acosté e intenté sin éxito no pensar en ellas. Cerré los ojos y pensé en Jamaica, agradables playas blancas bajo el sol tropical. No obstante, pensar en Jamaica me llevó a pensar en Wilhelmina, y pensar en barcos me hizo pensar en el mar, y lo que me llevó a pensar directamente a las anguilas gigantes enroscándose y retorciéndose entre agitadas olas verdes. Me alegré al ver aparecer a Jamie y me senté en la cama. Uf, se apoyó contra la puerta cerrada, abanicándose con una esquina suelta de su chorrera. Me siento como una salchicha ahumada. Aprecio a Jared, pero me alegraré de que se lleve sus malditos puros a Alemania. Bueno, no te acerques a mí si hueles a puro, dije. A las angulas no les gusta el humo. No las culpo, se quitó la chaqueta y se desabrochó la camisa. Creo que eso es lo que hace normalmente, me confió, haciendo un gesto hacia la puerta con la cabeza mientras se quitaba la camisa, como las abejas. ¿Como las abejas? Las formas de trasladar un enjambre, explicó abriendo la ventana y colgando su camisa en la manija de la ventana. Consigues una pipa con el tabaco más fuerte que puedes encontrar. Lo metes en el enjambre y soplas dentro. Las abejas se caen aturdidas y puedes llevarlas a donde quieras. Creo que eso es lo que hace Jared con sus clientes. Los ahuma hasta la inconsciencia y firman órdenes por 3 veces más vino de lo que pretendían antes de recuperar el sentido. Me reí y él sonrió, haciendo un gesto de silencio cuando se oyeron los pasos ligeros de Jared por el pasillo, de camino a su habitación. Una vez pasado el peligro de que nos descubriera, se acercó y se tumbó junto a mí, vestido solo con el kilt y las medias. ¿Así está bien?, preguntó. Si quieres puedo dormir en el vestidor, o sacar la cabeza por la ventana para que se airee. Olfateé su cabello, donde el aroma del tabaco perduraba entre las ondas rojizas. La luz de la vela tiñó el rojo de su pelo con haces dorados. Le pasé los dedos por el pelo, disfrutando de su suavidad sobre el huso duro. Sí, está bien. Entonces, ¿no te preocupa que Jared parta tan pronto?
Me besó la frente y se acostó apoyando la cabeza sobre la almohada. Me sonrió sacudiendo la cabeza. No, me he reunido con los clientes principales y con los capitanes. Conozco a todos los bodegueros y a los inspectores y he memorizado las listas de precios y los inventarios. Lo que me queda por saber debo aprenderlo trabajando. Jared no puede enseñarme más. ¿Y el príncipe Carlos? Entornó los ojos y soltó un gruñido de resignación. Ah, sí, para eso debo confiar en la misericordia de Dios, no en Jared. Y creo que será más fácil si no está aquí para supervisarme. Me tumbé junto a él y se giró hacia mí, pasando un brazo por mi cintura para acercarme. ¿Qué vamos a hacer? ¿Tienes alguna idea, Jamie? Sentí su aliento cálido en la cara. Olía a coñac. Levanté la cabeza para besarlo. Su boca suave y ancha se abrió sobre la mía y se entretuvo en el beso durante un instante antes de responder. Tengo algunas ideas, dijo apartándose con un suspiro. No sé de qué servirán, pero tengo algunas. Cuéntame. Se puso más cómodo, tumbado de espaldas y apoyé la cabeza sobre su hombro. Bien, según lo veo yo, es una cuestión de dinero, Sassenach. ¿De dinero? Yo creía que era una cuestión de política. ¿No es porque los franceses quieren a Jacobo en el trono para causarles problemas a los ingleses? Por lo que recuerdo, Luis quería, o mejor dicho, querrá, me corregí, que Carlos Estuardo distraiga al rey Jorge de los asuntos de Luis en Bruselas. Supongo que es así, convino Jamie. Pero restaurar a un rey cuesta dinero, y Luis no tiene tanto como para gastarlo en una guerra en Bruselas y financiar una invasión a Inglaterra a la vez. Ya has oído lo que ha contado Jared acerca de los impuestos y el tesoro del rey. Sí, pero no será Luis quien lo haga, dijo, a pesar de que, por supuesto, tiene cartas en el asunto. No, Jacobo y Carlos intentarán conseguir otras fuentes de dinero, las familias de los banqueros franceses, el Vaticano y la corte española. ¿Tú crees que el padre se ocupará de los dos últimos y que Carlos deberá ocuparse de los banqueros franceses? Pregunté con interés. Asintió con la mirada fija en los paneles tallados del techo. Los paneles de nogal eran de un color marrón suave a la luz titilante de una vela, con rosetas y lazos más oscuros saliendo de cada esquina. Sí, dijo. El tío Alex me enseñó la correspondencia de su majestad el rey Jacobo, y a juzgar por la misma, debo decir que los españoles son su mejor baza. El Papa está obligado a apoyarlo como monarca católico. El Papa Clemente lo apoyó muchos años y ahora Benedicto, su sucesor, continúa apoyándolo, aunque no tanto como antes. Y tanto Felipe de España como Luis de Francia son primos de Jacobo. Todos ellos llevan la sangre de los Borbones. Me lanzó una sonrisa irónica, y por lo que he visto, puedo decirte que la sangre real no importa mucho cuando se trata de dinero, Sassenach. Levantando un pie, cada vez se quitó las medias con una mano y las dejó sobre el taburete de la habitación. Hace 30 años, en la rebelión de 1715, Jacobo consiguió dinero de España, continuó. Una pequeña flota y algunos hombres, pero tuvo mala suerte y fueron desterrados en Sheriff Nuir antes de que llegara Jacobo. Así que tal vez los españoles no tengan muchas ganas de financiar un segundo intento de restauración, no sin la seguridad
de que va a tener éxito. Así que Carlos ha venido a Francia para convencer a Luis y a los banqueros, susurré, y según mis conocimientos de historia logrará su objetivo. ¿Y eso dónde nos deja? El brazo de Jamie abandonó mi hombro para estirarse y el cambio de peso inclinó el colchón debajo de mí. A mí me deja vendiendo vino a los banqueros, respondió, y a ti hablando con las criadas. Y si soplamos suficiente humo, tal vez aturdamos a las abejas. Antes de partir, Jared llevó a Jamie a una casita en Montrán, donde residía Su Alteza el príncipe Carlos Eduardo Luis Felipe Casimiro, Estuardo, mientras esperaba a ver qué haría o dejaría de hacer Luis por un primo sin dinero y con aspiraciones al trono. Los vi partir ataviados con sus mejores galas. Pasé el tiempo imaginando el encuentro y preguntándome cómo les iría. ¿Cómo has ido?, pregunté a Jamie cuando estuvimos a sola. ¿Cómo es? Jamie se rascó la cabeza. Bien, dijo por fin. Tenía dolor de muelas. ¿Qué? Eso ha dicho, y parecía sufrir mucho. Tenía la cabeza gacha y la mandíbula hinchada. No sé si siempre es así o era por el dolor, pero no ha hablado mucho. Después de las presentaciones formales, los hombres mayores, Jared, el conde mariscal y un personaje de aspecto más bien andrajoso al que llamaban Balaldi, empezaron a hablar de política escocesa, dejando a Jamie y a Su Alteza más o menos solos. Hemos tomado una copa de coñac, informó obedientemente Jamie ante mi provocación, y le he preguntado cómo encontraba París. Dice que es aburrida, ya que vive encerrado y no puede salir de casa. Y entonces hemos hablado de la caza. Prefiere cazar con perros y no con batidores, igual que yo le he dicho. Luego me ha contado cuántos faisanes había matado en una cacería en Italia. Ha hablado de Italia hasta que ha dicho que el aire que entraba por la ventana hacía que le doliera más la muela. Esa casa no está muy bien construida. Ha bebido más coñac para el dolor de muelas, y yo le he hablado de la casa del jabalí en las Highlands. Me ha dicho que le gustaría cazar allí alguna vez, y me ha preguntado si tenía buena puntería con el arco. Le he dicho que sí, y ha respondido que me invitará a cazar con él en Escocia. Luego ha venido Jared y ha dicho que deberíamos ir a la bodega, de modo que Su Alteza ha extendido la mano, se la he besado y nos hemos marchado. Dije, a pesar de que el sentido común me decía que las personas ilustres, o las que posiblemente van a ser ilustres, llevan una vida normal como los demás, tuve que admitir que me desilusionó la descripción del príncipe. Aún así, había invitado a Jamie a que volviera a visitarlo. Lo importante, según Jamie, era conocer a Su Alteza, a fin de seguir de cerca sus planes. Me pregunté si el rey de Francia sería un poco más importante en persona. No tardamos en averiguarlo. Una semana después, Jamie se levantó en la fría y oscura madrugada y se vistió para el largo viaje a Versalles, al lever del rey. Luis se despertaba todas las mañanas a las 6. A esa hora, las pocas personas que habían sido invitadas a presenciar la toilette del rey se reunían en la antecámara, listas para unirse a la procesión de nobles y asistentes que se requerían para que el rey saludara el nuevo día. Magnus, el mayordomo,
despertó a Jamie temprano. Este salió de la cama aún soñoliento y se preparó entre bostezos y murmullos. A esta hora mi estómago estaba tranquilo, de modo que disfruté de la sensación de observar a alguien hacer una tarea desagradable de la que aún estaba eximido. Observa con atención, le dije con la voz ronca del sueño, y después me lo cuentas todo. Con un gruñido sonoliento de asentimiento, se inclinó para besarme y después se fue, vela en mano, a ensillar su caballo. Lo último que oí antes de sumergirme en el sueño fue la voz de Jamie, repentinamente clara, y la alerta en el aire frío de la noche, intercambiando saludos con el mozo de cuadra. Dada la distancia hasta Versalles y la posibilidad, advertida por Jared, de que fuera invitado a almorzar, no me sorprendió que no regresara antes del mediodía, pero no podía evitar sentir curiosidad. Esperé con gran impaciencia hasta que por fin, cerca de la hora del té, llegó. ¿Cómo ha sido el lever del rey?, pregunté, acercándome para ayudar a Jamie a quitarse la chaqueta. Con los ceñidos guantes de cuero de cerdo que eran de rigor en la corte, no podía desabrocharse los botones plateados sobre el terciopelo resbaladizo. Mucho mejor, dijo, flexionando con alivio sus hombros anchos al desabrochar los botones. La chaqueta le iba demasiado estrecha en los hombros. Parecía que se estaba pelando como una cebolla. Interesante, añadió en respuesta a mi pregunta. Por lo menos la primera hora. La procesión de nobles entró en la alcoba real, me explicó. Cada uno llevaba un objeto ceremonial: toalla, navaja, vaso de cerveza, sello real, etc. Los caballeros de la alcoba descorrieron los pesados cortinajes que ocultaban el alba, exponiendo el rostro de Leroy Luis al sol naciente. Ayudado a sentarse sobre el borde de la cama, el rey bostezó y se rascó la barbilla de barba incipiente, mientras sus asistentes le ponían una bata de seda bordada en oro y plata sobre los hombros reales y se arrodillaban para quitarle las medias de fieltro con las que dormía, reemplazándola por otras más ligeras de seda y unas chinelas forradas con piel de conejo. Uno por uno, los nobles se arrodillaban a los pies de su soberano para saludarlo y preguntarle cómo había pasado la noche. A mi parecer, no muy bien, observó Jamie. Parecía haber dormido 1 o 2 horas y muy mal. A pesar de sus ojos enrojecidos y de su papada, su majestad fue amable con sus cortesanos. Luego se levantó y saludó a los visitantes que miraban desde la parte trasera de la alcoba. Con gesto desmayado convocó a la ayuda de cámara, que lo condujo hasta el sillón, donde se sentó con los ojos cerrados, disfrutando de la ayuda de sus asistentes. Mientras tanto, el duque de Orleans guiaba a los visitantes, que se arrodillaban ante el rey y le saludaban. El turno de las peticiones formales llegó después, cuando Luis ya estaba más despierto para escucharlas. Yo no estaba allí para hacer una petición, sino en señal de favor, explicó Jamie, de modo que me he arrodillado y le he dicho: «Buenos días, majestad». El duque le ha dicho quién era yo. ¿Y el rey te ha explicado algo? Jamie sonrió. Pues sí, ha abierto un ojo y me ha mirado como si no lo creyera. Con el ojo todavía abierto, Luis había inspeccionado a su visitante con interés. Después comentó: «Eres grande, ¿eh?». Le respondí: «Sí, majestad». Después me ha preguntado
¿Sabes bailar? Le he contestado que sí. Ha vuelto a cerrar el ojo y el duque me ha llevado otra vez hacia atrás. Una vez terminadas las presentaciones, los caballeros de la alcoba, asistidos por los principales nobles, le hicieron la toilette. A una señal del duque de Orleans, los solicitantes se acercaban, mientras el rey torcía la cabeza para facilitar el trabajo de quien lo rasuraba o la inclinaba para que le acomodaran la peluca, susurraban algo a sus oídos. ¿Ah, sí? ¿Y no has tenido el honor de sonarle la nariz?, le pregunté. Jamie sonrió e hizo chasquear los nudillos. No, gracias a Dios. Me he apoyado en el armario tratando de confundirme con el mobiliario. Los condes y duques me miraban de reojo, como si el ser escocés fuera contagioso. ¿Has podido verlo todo? Claro, incluso cuando se ha acomodado en su chaispers. ¿De veras has hecho eso? ¿Enfrente de todos? Estaba fascinada. Por supuesto, lo había leído, pero me resultaba difícil de creer. Sí, y todo el mundo se ha comportado como cuando se ha lavado la cara o se ha sonado la nariz. El duque de Neve ha tenido el honor, añadió con ironía, de limpiarle el real trasero. No he visto qué han hecho con la toalla, seguramente le habrán puesto bordes dorados. Además, fue una ardua tarea, añadió, inclinándose y poniendo las manos en el suelo para estirar los músculos de las piernas. No iba a terminar nunca. El hombre es duro como una lechuza. ¿Duro como una lechuza?, pregunté. Me hacía gracia la comparación. ¿Quieres decir estreñido? Ajá, estreñido. Y no me sorprende, con las cosas que comen en la corte, añadió. Es una dieta terrible. Todo lleva crema y manteca. Debería desayunar avena todos los días. Así se curaría. Es muy buena para los intestinos, ¿sabes? Si los escoceses estaban empeñados en algo, de hecho, tendían a estarlo en muchas cosas, era en alabar las virtudes de la avena en el desayuno. Al vivir en una tierra tan pobre, donde la avena era el alimento más común, los escoceses habían hecho de la necesidad virtud e insistía en que les encantaba. Jamie se tiró al suelo e hizo los ejercicios de la Royal Air Force que le había recomendado para fortalecer los músculos de la espalda. Volviendo a su comentario anterior, pregunté, ¿por qué has dicho duro como una lechuza? Ya había oído el dicho antes, pero no con el significado de estreñido. ¿Significa que las lechuzas lo son? Jamie contempló su ejercicio y se echó de espaldas sobre la alfombra jadeando. Pues sí, dio un largo suspiro y se recobró el aliento. Se sentó y se apartó el pelo de los ojos. Oh no, la verdad no lo sé, pero eso cuenta la historia. La gente dice que las lechuzas no tienen culo y no pueden evacuar lo que comen, ratones, ¿sabes? Así que convierten los huesos y los pelos en una bola y al no poder deshacerse de ellas, por el otro lado lo vomitan. ¿Es cierto? Sí, es cierto. Así se encuentra un árbol de lechuzas. Hay que mirar debajo y ver si hay bolas sobre el suelo. Suelen formar estércoles enormes, traer aire. Pero sí que tienen culo, me informó. Una vez derribé una con la honda y miré. Te picaba la curiosidad, ¿no?, dije sonriendo. Claro que sí, Sassenach, sonrió. Y también lo utilizan. Me pasé un día entero con Ian debajo del árbol de la lechuza para asegurarme. Pues sí que tenías interés, dije. Quería comprobarlo. Ian no tenía
no quería quedarse tanto tiempo y tuve que darle un par de bofetadas para que dejara de moverse. Se echó a reír recordando. Así que quedó quieto conmigo hasta que sucedió. Entonces agarró un puñado de pelotas de lechuza, me las metió por el cuello de la camisa y salió corriendo. Un dejo de tristeza cruzó su rostro. El recuerdo del amigo de su juventud se entrelazó con otro más reciente, el de su cuñado cojeando, aunque de buen humor sobre su pata de palo, había recibido una andada de proyectiles en la pierna. «Qué manera tan horrible de vivir», comenté, deseosa de distraerlo. «Me refiero al rey, no a observar lechuzas. Nunca tiene intimidad, ni siquiera en el retrete». «Tampoco a mí me gustaría», dijo él, «pero es el rey. Y supongo que el poder y el lujo compensan». Jamie se encogió de hombros. «Bueno, no lo sé, pero es el destino que Dios le dio. Y no le queda más remedio que poner al mal tiempo buena cara». Cogió su manta escocesa y se la echó por los hombros. «Déjame que te ayude». Le quité el broche de plata y aseguré la hermosa tela en su hombro. Él arregló la caída, alisando la brillante lana entre sus dedos. «Yo tengo un destino parecido, Sassenach», dijo, y bajó la mirada hacia mí. Sonrió brevemente, aunque gracias a Dios eso no significa invitar a Ian a que me limpie el trasero. Pero nací terrateniente. Soy administrador de esa tierra y de la gente que en ella vive, y debo hacer todo lo que pueda por ellos. Extendió la mano y me acarició el pelo. «Por eso me alegré cuando dijiste que vendríamos para tratar de ver qué podríamos hacer, porque una parte de mí desea llevarte a ti y al niño muy lejos de aquí y pasar el resto de mi vida trabajando en el campo y con los animales, llegar por la tarde y dormir contigo toda la noche». Los profundos ojos azules se volvieron pensativos. Sus manos volvieron a los pliegues de su tartán y acariciaron los brillantes cuadrados de la capa Fraser, con la tenue raya blanca que distinguía al Lallybroch de los demás clanes y familias. «Pero si lo hiciera», continuó, como si hablara solo, «una parte de mi alma se sentiría repudiada y creo que siempre escucharía las voces de los míos llamándome». Apoyé una mano sobre su hombro y él alzó la mirada. Una leve sonrisa se dibujó en su amplia boca. «Creo que sí. Jamie, pase lo que pase». Me detuve buscando las palabras. Como me había pasado tantas veces, la gran tarea que habíamos emprendido me superaba y me dejaba sin palabras. ¿Quiénes éramos para alterar el rumbo de la historia, para cambiar el curso del destino, no solo el nuestro, sino el de príncipes y campesinos en toda Escocia? Jamie apoyó su mano sobre la mía y la apretó, dándome confianza. «Nadie puede pedirnos más, Sassenach. No si hay derramamiento de sangre. Por lo menos no será culpa nuestra, y roguemos a Dios que no se llegue a eso». Pensé en las solitarias piedras grises de Culloden y en los hombres de la Highland que yacerían debajo si no teníamos éxitos. «Roguemos a Dios», repetí. Bueno, eso es todo por hoy. Después veo los comentarios, espero que les haya gustado, a mí me encantó. Gracias.